Tiene la palabra el diputado Laspina, que comparte los 20 minutos de bloque con el diputado Quetlas. Muchas gracias, presidente, debo decirle, o presidente en ejercicio, diputado Petri. Bueno, Atrás. Allá. perdone que todavía estamos. Bueno, quisiera empezar diciendo algunas cosas que se han argumentado, que se han dicho recién en el debate, con las cuales yo estoy de acuerdo. Recién lo escuchaba el diputado preopinante decir algo que es muy cierto. No estamos discutiendo una reforma previsional. Estamos simplemente debatiendo un cambio en la movilidad, o si ustedes quieren, en la forma con la cual actualizamos las jubilaciones en la Argentina. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que lo que tenemos que debatir hoy en esta Cámara es cuál es la mejor fórmula posible que tenemos para defender a los jubilados, fundamentalmente de la inflación, que es en la Argentina hace muchas décadas, lamentablemente, un flagelo y un animal muy difícil de controlar. Y es ahí donde tenemos que centrar el debate. Y ahí nos encontramos con dos fórmulas. Una es la fórmula que ideó en su momento Amadou Boudou, cuando el gobierno comenzaba a tener dificultades para explicar los números de inflación en la Argentina. El fallo de la Corte Suprema de Justicia ordenó al gobierno anterior que estableciese una fórmula de movilidad o de ajuste de manera automática en línea con lo que prescribe la Constitución Nacional. Y ahí se ideó esta fórmula como un sustituto cercano, una fórmula compleja, enrevesada, que el kirchnerismo incumplió cuando no le convino aplicarla por distintos motivos. Es una fórmula que considera no solo la evolución salarial, que es un componente que nosotros mantenemos dentro de la nueva fórmula de actualización, sino una intrincada fórmula de movilidad o de ajuste en función de la evolución de la recaudación del ANSES. Esa fórmula en un país como Argentina, que está en un proceso de reducción de impuestos, que comenzó el año pasado, que bajó más de 2 puntos la presión impositiva, que tiene en esta misma sesión bajo discusión una reforma tributaria que va camino a reducir también la presión impositiva, que tiene en estos momentos en las comisiones de la Cámara de Diputados un debate sobre el pacto fiscal que también genera un reordenamiento de la distribución federal de recursos en la Argentina entre el Tesoro, la ANSES y las provincias, eliminando el 104, esa fórmula, la de Boudou, genera una enorme incertidumbre que, según algunas estimaciones, podría implicar que en el segundo semestre del próximo año las jubilaciones aumenten 0 por la reducción que podría darse en los recursos que recibe la ANSES, que son la mitad del cómputo de la fórmula que en su momento ideó Amadou Boudou. Es una fórmula que genera una enorme incertidumbre, es una fórmula que no protege a los jubilados en eventos de inflación acelerada, como los que lamentablemente Argentina tiene de tanto en tanto. Es una fórmula que puede volver explosivo o insustentable, si ustedes quieren, el sistema provisional en el largo plazo, según las condiciones en las que se aplique. Y del otro lado tenemos una fórmula que, oh casualidad, es la que aplican los sistemas previsionales de los países más desarrollados del mundo. La mayoría de los sistemas previsionales de la OECD utilizan una fórmula de ajuste por inflación que, como decía el diputado Amadeo, debe ser el objetivo central de una fórmula de movilidad, porque, como voy a decir en unos minutos, hoy no estamos discutiendo el nivel de las jubilaciones en la Argentina, que todos coincidimos que son bajas y que deberían subir en el tiempo. Estamos discutiendo la forma en la cual mantenemos el poder adquisitivo de los derechos que adquirieron los jubilados al momento de pasar de ser trabajadores activos a ser pasivos. Y ese es el debate de fondo.
La fórmula que proponemos, al ser trimestral, protege a los jubilados mucho más de los vaivenes de la inflación, les da un componente asociado al salario que los coparticipa de las mejoras en el crecimiento de la economía y el salario, y sobre todas las cosas le da certidumbre a los jubilados, les da una movilidad cada 3 meses y le da al sistema previsional una garantía, una certidumbre de mediano y largo plazo de que lo que está allí escrito se va a poder pagar. Porque sería muy fácil escribir e inventar cualquier forma en el papel si alguien no me explica de dónde podemos sacar los recursos. Y es la discusión a la que quiero llegar ahora. Esta fórmula que estamos aprobando no es la fórmula del Poder Ejecutivo Nacional. Es una fórmula que propuso el bloque justicialista en el Senado de la Nación, que el Ejecutivo aceptó y avaló. No es la fórmula del Ejecutivo Nacional. Esta fórmula, según nuestras proyecciones, garantiza un crecimiento o va a explicar un crecimiento de aproximadamente 5% por encima de la inflación el próximo año. Es decir, y esto para los jubilados que nos están viendo, les mienten cuando les dicen que les vamos a bajar la inflación. No tengan miedo, eso no va a pasar. Es parte de una mentira. Aquellos que mintieron durante tantos años hoy están diciendo una falsedad. Las jubilaciones no van a bajar en la Argentina. El problema central que tenemos y es la discusión que queremos dar es primero decirle a todos los jubilados que esta fórmula es mejor que la fórmula que inventó Amado Abudu, que estuvo horas para poder explicarla en el Congreso y no se entendía nada, que el kirchnerismo además cumplió cuando no le correspondía, cuando no le convenía. Lo que tenemos que discutir es una reforma previsional en serio en la Argentina. Y eso no es una discusión respecto a la movilidad de las jubilaciones, sino respecto al nivel de las jubilaciones. Las jubilaciones, desde que yo tengo memoria, son bajas en la Argentina. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, con que tenemos 35% de trabajadores en la informalidad que no hacen aportes. Por eso queremos discutir una reforma tributaria que establece un mínimo no imponible para las cargas patronales para incentivar el trabajo formal, sobre todo en los sectores menos calificados. Por eso estamos presentando una ley de blanqueo laboral en el Senado de la Nación para incentivar también la formalización. Queremos discutir también un sistema previsional más justo, pero tenemos que discutirlo tal como lo prevé la Ley de Reparación Histórica en el marco de una discusión seria de largo plazo, que nos diga a los argentinos cómo vamos a hacer para pagar mejores jubilaciones. Y eso no se hace aferrándose al talismán de la fórmula de Vudú, que es simplemente un método de actualización y bastante deficiente. Por eso los jubilados perdieron en el 2010, en el 2014 y en el 2016 respecto a la inflación. Es otra discusión. Discutamos las jubilaciones de privilegios, discutamos las jubilaciones máximas en la Argentina, discutamos a quién le subimos los impuestos para poder subir las jubilaciones, pero no mintamos a la gente diciendo que le estamos bajando la jubilación y tampoco le mintamos a la gente diciéndole que los recursos son ilimitados y que podemos inventar la máquina de imprimir billetes que estaba en Chicones, porque eso nos ha llevado a crisis y a más pobreza, y los que pagaron esas crisis fueron los jubilados, fueron los niños, fueron los pobres, no fueron los sectores más acomodados de la sociedad. Quiero decirle que esa discusión es la que tenemos que tener. La oposición a veces oculta detrás de esta fórmula que dije, la que inventó Amado Vudú, la discusión de fondo respecto al sistema previsional. Quizás porque no todos se animan a tocar las jubilaciones de privilegios o a decir a quién le vamos a cobrar más impuestos o de qué forma vamos a blanquear a los trabajadores para tener más recursos para subir las jubilaciones. Finalmente, señor presidente, quiero decir que esta ley que estamos votando incluye el 82% móvil para aquellos jubilados que tuvieron más de 30 años de aporte, lo cual me parece un acto de enorme justicia generacional. En la Argentina estamos acostumbrados
a darle a cada cual lo mismo independientemente de su esfuerzo. Hay que cambiar esa enorme injusticia porque genera incentivos perversos. ¿Quién puede tener hoy en la Argentina un incentivo a hacer un aporte solidario al sistema previsional para mejorar las jubilaciones de sus compañeros de la clase pasiva si sabe que el gobierno de turno antes de las elecciones le va a regalar una jubilación para ganarse un voto en la campaña electoral del año en curso? Eso es una vergüenza. Eso dinamitó los cimientos de la solidaridad previsional intergeneracional. Y esa moratoria irresponsable la hizo el kirchnerismo. Y como dijo alguien, no benefició necesariamente a los más pobres. Benefició a muchísimos sectores de clase alta que a lo mejor, y acá no hablo de género, mujer, hombre, que a lo mejor no habían trabajado, que a lo mejor tenían un campito no sé dónde, o tenían la fábrica del padre, no habían trabajado nunca en hecho de aporte y de pronto se jubilan sin ningún tipo de requisito. Eso fue el kirchnerismo, la primera moratoria, un descontrol. Le quiero decir que ese 82% móvil, que me parece un gran acto de justicia, con esto voy terminando, va a elevar las jubilaciones en enero 7,5%. Fin de la discusión. 1.555.000 jubilados aproximadamente. Quizás un poco menos, 1.400.000 para ser más preciso, que tienen la mínima, y aportaron, van a recibir 7,5% de aumento en honor a los 30 años de aporte que hicieron para ganarse esa jubilación. Y a los compañeros de las provincias que tienen dudas en aprobar esta ley, les digo, voy a nombrar algunas, que en Catamarca, por ejemplo, son 17.000 jubilados que van a recibir el aumento. En Chaco, 15.000 jubilados. En Chubut, 14.000. En Córdoba, 120.000. En Corrientes, 19.000. En Entre Ríos, 39.000. La puta que no era. En Jujuy, en Formosa 5.000, en Jujuy 23.000, en La Pampa 11.000, en La Rioja 14.000, en Mendoza 72.000, diputado Petri, que usted es de ahí. Misiones 18.000, Neuquén 12.000, Río Negro 29.000, Salta 38.000, San Juan 28.000, San Luis 16.000, Santa Cruz 5.700, Santa Fe, mi provincia, 132.000 compatriotas, Tierra del Fuego 4.000, Tucumán 54.000 aproximadamente que van a recibir este aumento ya. Hagamos esta reparación histórica nuevamente de darle a los que aportaron lo que merecen. Aseguremos la movilidad que necesitan nuestros jubilados para cubrirse de la inflación y sentémonos a discutir una reforma previsional en serio que pueda subir las jubilaciones sin fundir al Estado Nacional. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado Laspina.